Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta y que, admitámoslo, a mí también me fascina, el mundo de las celebridades, el drama, los rumores y por supuesto el amor. Y específicamente vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y queridas que nos ha dado la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Kerem y Hande que los haría volver? La pregunta del millón. Y es que aunque ya no están juntos, la chispa que hubo entre ellos, la química en pantalla y la conexión que parecía trascender la ficción, todavía genera muchísimo interés. Los fans como nosotros soñamos con una reconciliación, con una nueva oportunidad para este romance que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Y saben qué? Hoy vamos a analizar qué factores, qué secretos, qué situaciones podrían, potencialmente, hacer que esta pareja vuelva a estar junta. Así que si son fans de Kerem y Hande, si aman el drama, si les encanta el chismecito, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en especulaciones, teorías, análisis de gestos y miradas, y todo lo que nos da la farándula. Pero antes de empezar a desmenuzar todo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, primero que nada, vamos a dejar algo claro, las relaciones sentimentales son complejas. No hay una fórmula mágica para que dos personas vuelvan a estar juntas, ni siquiera para que una pareja funcione en primer lugar. Hay muchísimos factores que entran en juego, desde la compatibilidad básica hasta la comunicación, el respeto, la confianza y, por supuesto, el amor. Pero en el caso de Kerem y Hande hay algunos elementos clave que, si se dieran ciertas circunstancias, podrían abrir la puerta a una posible reconciliación. Uno de los factores más importantes, y que siempre se menciona cuando se habla de parejas que se separan, es el tiempo. El tiempo cura heridas, el tiempo ayuda a reflexionar, a madurar y a cambiar. Después de una ruptura, es normal que haya dolor, resentimiento, y hasta quizás un poco de frustración. Pero con el tiempo esas emociones pueden ir disminuyendo y dando paso a la nostalgia, al recuerdo de los buenos momentos y a la posibilidad de perdonar y seguir adelante. En el caso de Kerem y Hande, la ruptura, aunque dolorosa para muchos, no fue especialmente dramática. No hubo escándalos públicos ni acusaciones graves. Simplemente parece que la relación llegó a su fin. Esto, en cierto modo, facilita las cosas. No hay odios profundos ni heridas abiertas que sanar. Hay un respeto mutuo, una admiración profesional y probablemente un cariño residual. Y esto es clave. Si hay cariño, la posibilidad de volver a conectar es mucho mayor. Otro factor importantísimo es la evolución personal. Tanto Kerem como Hande han crecido mucho desde que se conocieron en el set de Love is in the Air. Han afrontado nuevos retos profesionales, han vivido experiencias personales y han cambiado, inevitablemente. ¿Cómo han cambiado? ¿En qué se han convertido? ¿Siguen siendo las mismas personas que se enamoraron? Kerem, por ejemplo, ha continuado su carrera como actor, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad. Parece que ha madurado mucho y ahora se muestra más relajado y menos obsesionado con la fama. Hande, por su parte, ha seguido creciendo como actriz, ha emprendido proyectos solidarios y ha aprendido a lidiar con la presión mediática. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón. Es posible que con el tiempo, ambos hayan aprendido a valorar cosas diferentes en una relación. Quizás hayan entendido mejor qué es lo que realmente buscan en una pareja y qué es lo que no están dispuestos a tolerar. Quizás con el tiempo hayan descubierto que en realidad se complementaban muy bien y que sus diferencias eran más atractivas que problemáticas. Además de la evolución personal, el entorno también juega un papel importante. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes se rodean? ¿Cómo es su círculo social? Si sus amigos y familiares mantienen una buena relación entre sí, o si simplemente no hay animadversión, eso facilitaría mucho las cosas. La presión del entorno puede ser muy fuerte tanto para bien como para mal. Si las personas que los rodean ven con buenos ojos una posible reconciliación, eso puede ser un factor positivo.
Por ejemplo, si Ande y Kerem tienen amigos en común que los invitan a reuniones, a eventos sociales o incluso a viajes, eso les daría la oportunidad de pasar tiempo juntos de forma relajada y sin presiones. Y, quién sabe, quizás en uno de esos encuentros, la chispa vuelva a encenderse. Otro punto crucial son los proyectos profesionales. ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Podrían volver a trabajar juntos? Esta es una de las preguntas más recurrentes entre los fans. Y la respuesta, en principio, es sí. Es posible. Si un director o productor considera que son la pareja perfecta para un nuevo proyecto, es muy probable que les hagan la propuesta. Y aunque al principio pudieran sentirse incómodos, si la historia es buena y el proyecto es atractivo, podrían aceptar. Además, trabajar juntos les daría la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos, de compartir experiencias, de revivir momentos del pasado, y de redescubrirse mutuamente. La química entre ellos es innegable, y si la vuelven a sentir, las barreras podrían caer. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser el adecuado? ¿Una serie romántica? ¿Una película de acción? ¿Una comedia? Lo ideal sería algo que les permitiera mostrar su lado más auténtico, que les permitiera explorar su química natural, y que les permitiera demostrar que, como actores, han evolucionado y han crecido. Y por supuesto, no podemos olvidar los pequeños detalles. Los gestos, las miradas, las declaraciones sutiles. En el mundo del espectáculo, todo cuenta. Si Kerem y Ande empiezan a compartir mensajes en redes sociales que insinúan una posible reconciliación, si se les ve coincidiendo en eventos, si se les sorprende mirándose con cariño, todo eso alimentará las esperanzas de los fans y podría ser una señal de que algo está pasando. Por ejemplo, si Kerem le da like a una foto de Ande o si Ande comenta una publicación de Kerem, eso podría ser interpretado como una señal de acercamiento. Si se les ve cenando juntos en un restaurante o paseando por la calle tomados de la mano, eso confirmaría lo que todos sospechamos. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad en sus vidas. Y si eso significa que vuelven a estar juntos, genial. Si no, pues también. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras y en sus vidas personales. En resumen, ¿qué podría hacer que Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieran? Primero, el tiempo que cura heridas y ayuda a reflexionar. Segundo, la evolución personal, el crecimiento individual de cada uno. Tercero, el entorno, el apoyo de amigos y familiares. Cuarto, los proyectos profesionales, la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y quinto, los pequeños detalles, los gestos, las miradas, las señales que nos dan en redes sociales y en la vida real. Así que, ¿volverán Kerem y Hande? La respuesta es no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza es lo último que se pierde. Y que, mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos, de su talento, y de la magia que nos regalaron en Love is in the Air. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos analizado a fondo la posible vuelta de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y aunque no tenemos la bola de cristal, hemos repasado los factores que podrían influir en esta deseada reconciliación. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver? ¿Qué opinan de lo que hemos hablado? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos que vienen con más chismecito, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.